¿Qué es lo más complejo de trabajar las matemáticas en niveles medio y transición? Yo creo que lo más complejo es el sesgo que tiene el adulto sobre las matemáticas. Hay que recordar que nosotros como adultos siempre hemos tenido un problema, por así decirlo, con respecto a la enseñanza de las matemáticas. E incluso nosotras mismas, yo creo, hay mucho de eso porque siempre se nos dice que a nosotros que nos gustan las humanidades, ¿cierto? Las carreras humanistas como esta, por ejemplo, como la educación parvularia, es porque en realidad, entre comillas, éramos malas para las matemáticas, por lo tanto éramos buenas para el lenguaje, para la comunicación, ¿cierto? Entonces, yo creo que lo primero que hay que derribar es este mito o tal vez esta forma de plantear las matemáticas en el mismo adulto, puesto que nosotros no conocemos la definición exacta de las matemáticas, pero si nosotros vemos a nuestro alrededor, las matemáticas es todo, desde la música, si ustedes, por ejemplo, pueden ver o trabajar una estrategia matemática con instrumentos musicales, ya ahí tienen matemáticas, es decir, por ejemplo, hacer un compás de un tiempo, de dos tiempos, o un silencio, quiere decir un cero, por ejemplo, y no es antojadizo que los silencios signifiquen un vacío. Entonces, ahí podemos ver que realmente lo más complejo de enseñar las matemáticas es precisamente el adulto y no el niño. Pero las matemáticas están en todo. Para abordar los objetivos de aprendizaje del núcleo del pensamiento matemático, solamente se toman las bases curriculares como referente, ¿cierto? Porque es nuestro referente, nuestro gran referente. Por lo tanto, tomamos en cuenta y en consideración los aprendizajes, los objetivos de aprendizaje que tienen las bases. Hay que recordar que las bases, que las nuevas bases, entre comillas, son nuevas porque siguen estando las anteriores, ¿cierto? Solamente se aumentaron o se agregaron otros aspectos importantes de valorar y de potenciar en las bases, pero se sigue manteniendo las bases antiguas, las que salieron el 2000 y algo, eh, se siguen manteniendo porque los objetivos de aprendizaje también están allí. Ahora, sí ha cambiado porque los objetivos ya no se llaman, no tienen el nombre anterior, pero sí ahora los llamamos objetivos de aprendizaje y ahí se pueden ver en estas nuevas bases o en la reformulación de estas bases. Y se trabaja con los objetivos de aprendizaje para estos niveles. No hay ninguna complejidad y como ya bien dije, anteriormente se trabaja las matemáticas en todo, desde la corporalidad, desde el lenguaje, desde la música, e incluso es tan sencillo como aprendizajes tan básicos como la clasificación, la seriación, ¿cierto? La agrupación de elementos, los conjuntos y subconjuntos de ellos, que nosotros podemos trabajarlo con cualquier elemento que tengamos a la mano o a la disposición. Por ejemplo, si nosotros queremos trabajar la clasificación, que es matemática, o los conceptos de más, menos, o los conceptos espaciales, también matemáticos, ¿cierto? Porque hablamos de ciencias, podemos trabajar, por ejemplo, clasificación. Tenemos distintas hojas, podemos clasificar las hojas que tengan punta o que sus bordes sean aserrados, o podemos clasificar las hojas que están café, o podemos clasificar los árboles con hojas perennes y las hojas caducas, por ejemplo. O sea, todo a nuestro alrededor podemos trabajar las matemáticas desde actividades más sencillas y más cercanas a nosotros, que nosotros no somos capaces de verlo, porque ya os vuelvo a decir, por este sesgo que tenemos, ¿cierto? Del temor hacia las matemáticas. Hablamos de matemáticas y pensamos inmediatamente en números. Y finalmente los números es el significado o más bien cómo nos imaginamos esto de contar, ¿cierto? O de agrupar elementos. ¿Qué experiencias he hecho yo frente a las matemáticas? Yo creo que
mis experiencias trabajadas en las matemáticas en estos niveles fueron precisamente desde la naturaleza, desde que nosotros íbamos a recolectar materiales, recursos, elementos de la naturaleza. Íbamos, por ejemplo, en un jardín que trabajé cerca del mar, recolectábamos conchitas, por ejemplo, recolectábamos palitos y de ahí ya empezaba nuestro trabajo para la clasificación, agrupación, eh, etcétera. Entonces ya íbamos recolectando, ¿cierto? Y ahí ya empezábamos a trabajar las matemáticas. Otra actividad, precisamente la música, que para mí es fundamental, el trabajo de la música, con música de distintos estilos, trabajarla con los niños, hacer pequeños esquemas, por ejemplo, con música de distintos estilos, eh, o con instrumentos. Recuerdo en este minuto, por ejemplo, en un nivel medio mayor que tuve hace unos años atrás, trabajamos un esquema con los tubos que venían las sabanillas. Las sabanillas es como un papel absorbente que se pone en las colchonetas para cuando uno va a mudar a los niños en la sala cuna. Entonces estas sabanillas tienen un largo de aproximadamente 1 metro y están enrolladas en tubos de cartón firme. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Primero que nada, pintamos esto, los mismos niños decoraron estos tubos y con estos tubos trabajamos un ritmo que era un ritmo polaco, que era solamente el sonido, no había una canción de por medio, sino que era un sonido instrumentalizado y los niños iban repitiendo los compases de esta música. Entonces, eh, a propósito de los compases, con los mismos tubos, que eran una especie ya a la altura de los niños, era una especie de bastón más bien, entonces los niños iban marcando los compases con esta música. Y esa fue una presentación que hicimos incluso para una finalización de los niños que egresaban del jardín infantil y ya luego se iban a la escuela y pasaban a prekinder, a transición uno. Entonces, se puede trabajar con todo e incluir a los niños en todo desde el inicio, desde preguntarle a ellos qué les gustaría trabajar, qué conocen ellos, como las matemáticas, y ellos inmediatamente lo van a asociar a números. Y eso también hay que dejarlo un poco de lado, el tema de asociarlo a números, porque nosotros no podemos ver un número caminando como podemos ver un pájaro, ¿cierto? O como podemos ver árboles, pero sí podemos asociar a cantidades, más, menos, adentro, afuera, etcétera. Pero esa fue como la última actividad, creo, haber hecho yo con mis niños de un nivel medio mayor, que fue un trabajo de compases acompañados de una música.